Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Buenas tardes, sí, perfecto, doctor. Bien, perfecto. Sí, se escucha. Bien. Digamos, 2 minutos más por si falta alguien entrar. Empezamos. Hoy vamos a ver medidas cautelares en el proceso ejecutivo. Bien. Bueno, empezamos. Como le dije, hoy vemos medidas cautelares fundamentalmente en el proceso ejecutivo. No significa esto que tenga muchas diferencias con, obviamente, las medidas cautelares como hemos visto, o como han visto, perdón, en otras materias. La gran diferencia que existe es que si nosotros estamos dentro del marco del proceso ejecutivo y tenemos un título completo, en principio tenemos, digamos, de cierta forma acreditado. ¿Se acuerdan cuáles eran los extremos que teníamos que acreditar para pedir una medida cautelar? Que eran definición de derecho, peligro de móvil contra cautela. Bueno, con el título completo, en principio, tenemos acreditado la definición de derecho y se contempla que también el peligro de la demanda como consecuencia del no pago de ese crédito que se adeuda. Bien, en cuanto a la contracautela, fundamentalmente cuando dentro de los procesos ejecutivos no se le exige, digamos, al ejecutante que dé un monto en caución, porque de última lo que está reclamando efectivamente es dinero, bien, por lo cual casi siempre lo que se considera o lo que se estima por parte de los jueces y juezas, eh, es que la caución que se le exige es una caución de tipo juratorio. Bien. Ahora voy a empezar a compartir un Profesor, PowerPoint. Sí. una pregunta. Sí. O sea, con el título completo, pero en el caso, por ejemplo, de un instrumento privado que tengo que preparar la vía, ¿cómo aplicaría ahí? Entonces lo voy a explicar ahora un poquito más adelante, no se preocupen. Igual si tienen alguna duda mientras estoy Bien, hablando me gracias. preguntan, pero justamente ese tema puntual lo voy a ver en una parte que vamos de la presentación que preparé para hoy. Pero bueno, interrumpen, fundamentalmente por si les queda alguna cuestión en el tintero para que yo no me vaya hasta el final, por si alguno se tiene que ir, siendo que hoy es miércoles barra viernes, por lo menos para mí. Ya estoy terminando la semana corta. Eh, pero bueno, ahí voy a empezar a compartir pantalla. Me dicen si lo ven. ¿Lo pueden ver? Sí, Ahí se ve. Perfecto. Tienen que tardar un poquito. Bueno. Van a ver que en el trabajo que nosotros subimos, fundamentalmente hay, esperen que bajo esto porque si no, no veo, hay una definición del doctor Gossaini, gran procesista, obviamente argentino. Nosotros tuvimos la suerte de, todos los integrantes de esta cátedra, de llevar a cabo el curso de especialización de derecho procesal. Se lo hicimos el año pasado, primer parte de la pandemia, 2020, y terminamos en 2021. Tuvimos el placer de escucharlo en varias oportunidades. Y bueno, ustedes, si ven en el trabajo práctico, van a ver que hay una definición de medidas cautelares. Esto no significa que, o sea, que tengan que saber la definición de memoria.
Pero me pareció interesante, y acá se lo marqué con colores, como para que vean efectivamente dentro de la definición, bien cuáles son los elementos centrales. Bien, dice, la finalidad de las medidas precautorias es la de garantizar que la futura sentencia que se dicte en un proceso no devenga, bien, no devengue, o no devenga en meramente ilusoria, bien, fundamentalmente por el paso del tiempo. Y aquí que se deduce que las cautelares que sean el objeto del proceso sea manteniendo la integridad de la cosa sobre la que se discute o resguardando el interés legítimo de las partes. Acá ya tenemos un elemento fundamental que es, o en verdad dos elementos, que nosotros vamos a poder ilumbrar dentro de las medidas cautelares que nosotros solicitamos, que hay dos tipos en principio. Dentro de lo que es la demanda ejecutiva, fundamentalmente vamos a estar más a la del tipo que está marcada con color rojo, que es el resguardo del interés legítimo de las partes, ¿bien? Que es, ni más ni menos que el crédito que estoy reclamando. Pero, bien, si ustedes leen, justamente acá tengo dos libros, que después los voy a mencionar, distintos autores, van a ver que siempre se habla de dos tipos de medidas cautelares. Las de conservación, digamos, del bien que estamos reclamando, o efectivamente la de resguardo del interés. Son la antítesis, efectivamente, de resguardo de ese bien que intentan cautelar con la medida que se les ocurre. Acá vamos a ver cuáles son las medidas cautelares típicas en el proceso ejecutivo, pero puede ser que se dé alguna otra que está en el código de procedimiento. Entiendan lo siguiente, y esto es importante para esta parte. Medidas cautelares empiezan en el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires en el artículo 195, si no me equivoco. ¿Bien? 195. Bien, ustedes van a ver que dice medidas cautelares de 195 a 200, ya le digo cuánto, 237. Son todos los tipos de medidas cautelares que nosotros en principio vamos a podríamos conocer, ¿bien? Dentro de la parte ejecutiva, fundamentalmente, van a ver ahora, en la presentación que voy mostrando, que efectivamente tenemos artículos que hablan de medidas cautelares, pero los mismos siempre hacen remisión al articulado genérico de medidas cautelares. Dicen efectivamente alguna cuestión, como no se habla de embargo, habla de inhibición, pero siempre en verdad lo que está haciendo de alguna forma es reproduciendo lo que ya se dijo en esta parte general de medidas cautelares. Entonces, tengan en cuenta dónde está como para poder efectivamente buscarlas y ver cuáles son los elementos que les existen. Principios generales de las medidas cautelares. Bueno, acá lo que les decía, artículo 242 del Código Civil y Comercial, señala que obviamente ¿qué es garantía? O sea, los bienes son garantía común de, obviamente, los acreedores. Dice, todos los bienes de deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de las que establezcan códigos y leyes especiales, que vamos a ver un poquito más adelante. Dice, los patrimonios especiales autorizan por ley, los patrimonios especiales autorizados por la ley solo tienen por garantía los bienes que integran. Bien, esto es importante, yo no lo puse acá en el Power, pero lo que sí tienen que saber es que las provincias, bien, dentro de la Argentina, le han delegado al poder, a la nación, digamos, la facultad efectivamente de establecer cuáles son los bienes que son inembargables o embargables. Bien, por ende, nosotros siempre vamos a tener leyes nacionales que nos rijan a nivel provincial. También tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, en nuestro código de procedimiento, y ahora vamos a ver, tenemos un artículo específico que habla de cuáles son los bienes inembargables. Bien, pero no es más ni menos, como yo les referencié recién en cuanto a las medidas cautelares, el capítulo de medidas cautelares, una repetición de lo que ya dice el Código Civil y Comercial. Bien, entonces establece el artículo 743 del Código Civil y Comercial, que bienes constituyen una garantía, son los bienes presentes y los futuros deudores constituyen una garantía común de los acreedores. O sea, puede ser que efectivamente yo esté intentando trabajar un embargo sobre un bien presente que yo tengo determinado e individualizado, o puede ser que yo traiga algún tipo de medida cautelar sobre futuros bienes que vayan a integrar el patrimonio de este deudor. Bien, por ende, las medidas cautelares no son únicamente para el ahora, para el bien que yo conozco, sino que yo voy a poder trabajar algún tipo de medida cautelar sobre bienes que vayan a ingresar, digamos, a las arcas de
es el deudor. Dice, todos los acreedores pueden ejecutar esos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia. Esto fundamentalmente si la ley dice que hay una preferencia en cuanto al tiempo o la garantía, sea una garantía prendaria, una garantía sobre una hipoteca, bien, eso le daría una preferencia a un acreedor teodorafario, bien, que no tenga ningún tipo de garantía sobre ese bien que se podría llegar a cobrar con preferencia a otro. Es lo que determina el artículo 743. Nos metemos de lleno. ¿Cuáles son los bienes excluidos? Bien. Si ustedes ven el trabajo, lo que yo acá le comentaba, bien, en principio, para determinar cuáles son esos bienes excluidos, las provincias delegaron en el Congreso Nacional efectivamente esa facultad. Por ende, va a ser la nación, bien, por su legislación, quien efectivamente señale a nivel país, bien, y dentro de ese nivel país, en cada uno de los distritos que separan las provincias, cuáles son efectivamente esos bienes que van a estar excluidos. Esto surge obviamente de este fallo, no tienen por qué, no hace falta que lo lean, tienen que saber únicamente que se dio fundamentalmente como consecuencia de un debate importante, y después de este fallo se trajo obviamente claridad sobre la cuestión. Acá lo que yo les decía, nosotros tenemos un artículo 744 del Código Civil y Comercial que determina efectivamente, conforme es una ley nacional del Código Civil y Comercial, esto entiendo que no hace falta aclararlo, pero bueno, por la duda lo digo, bien, que determina cuáles son los bienes excluidos de embargo. Y ese artículo 744 nosotros tenemos reproducido con anterioridad, bien, a mente que, obviamente, ustedes saben que el Código Civil y Comercial comenzó a aplicarse en agosto de 2015, nuestro Código de Procedimiento viene desde antes, pero bueno, nosotros ya teníamos establecido cuáles eran los bienes inembargables como consecuencia de que los mismos estaban en el Código Civil, bien. Obviamente este 744 toma muchos elementos del Código Civil, algunos nuevos, y lo que hace en verdad, o lo que se puede hoy verificar es que este artículo 209 del Código de Procedimiento reproduce los que estaban en el viejo Código Civil, que hoy vienen a estar presentes y se han ampliado en el artículo 744 del Código Civil Comercial. Esto no tiene que saber de memoria, porque vuelvo a repetir, ustedes van a poder tener el día de parcial efectivamente tanto el Código Civil Comercial y el Código de Procedimiento. Pero sí, tengan en cuenta si pueden marcarlo ya mínimamente con un resaltador, no lo escriban porque saben que en el parcial no van a poder tener ningún tipo de norma que tenga anotaciones, bien sea que sean de la posada o no, sean de otra materia. Esto más que nada ya lo voy adelantando por la duda, por si no lo sabían, pero bueno, en el momento del parcial generalmente nos requiere el autor de cerro que controlemos los códigos de procedimientos y los códigos, la normativa, digamos, de fondo que tengan, ya sea código civil comercial, defensa del consumidor, letra, decreto reglamentario de pagaré, cheque, lo que fue ley de tarjeta de crédito, lo que sea que tengan. Si tienen anotaciones, tengan la precaución de llevar unas anotaciones. Si están marcadas, bien que obviamente esa marca no, digamos, de alguna forma, no sé, traiga o salga del contexto de la normativa que tienen que tenerla, digamos, limpia. Pero bueno, vean fundamentalmente primero lo que establece el artículo 744 del Código Civil y Comercial, que dice que quedan excluidos de la garantía prevista en el artículo 743 las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge, su conviviente y sus hijos. Si ustedes van al primer artículo, al primer inciso, perdón, del artículo 209, efectivamente, dice lo mismo con otras palabras, dice el hecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos, de las ropas y muebles de uso, y los instrumentos necesarios para que ejerza profesión, arte u oficio. Viene efectivamente el inciso 2 del 744, que dice los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio. Ahora cuando termino de leer esto, le voy a hacer una aclaración importante en cuanto a esta situación. 744, inciso tercero, los puntos afectados al destino, lo digo rápido porque ustedes esto lo van a poder efectivamente constatar viendo la normativa correspondiente. Artículo 209, segundo inciso, los puntos, salvo que el crédito corresponda
a su precio de venta, construcción o suministro de materiales. Esto es importante porque son las excepciones que existen al principio general en cuanto a que no se puede embargar un circuito a menos que se dé esta situación. Yo acá, bueno, justo porque tengo la pantalla, esperen que lo subo, pero fundamentalmente dice el H, dice los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes. El inciso T dice los demás bienes excluidos de embargo por la ley, ningún otro bien quedará exceptuado. Pero lo que agrega efectivamente el 744, que no está en nuestro código de procedimiento, bien, 744 del Código Civil Comercial, dice los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado. Bien. Inciso E, los derechos de usufructo, uso y habitación, así como los servicios prediales, que solo pueden ejecutarse en los términos de los artículos, bueno, 2144, 2257 y 2175. Las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral, bien, y por daño material derivado de lesiones a su integridad psicofísica. Obviamente, esto es una demanda que ustedes ya se han iniciado, supongamos un choque, entonces los rubros daño moral y daño material que efectivamente esa sentencia le den a su favor, no van a poder ser embargados como consecuencia de un proceso ejecutivo que están iniciando ustedes para reclamo de ciertas sumas de dinero. Finalmente, dice inciso G, las indemnizaciones por alimentos que correspondan al cónyuge, al conviviente y a los hijos con derechos alimentarios en caso de homicidio. Este es un caso muy particularísimo, pero bueno, para que tengan en cuenta. Otros supuestos, bien, acá vamos a ver que, obviamente, dentro de la normativa del Código Civil y Comercial está lo que era el viejo régimen de ley de familia, que ya saben, obviamente, que está derogada la 14394, hoy se denomina protección de la vivienda familiar, y si ven en los artículos 244 o 256, bien, establece efectivamente la imposibilidad del embargo de los inmuebles que estén bajo el régimen de la protección de la vivienda familiar, siempre y cuando se cumplan los supuestos que establece. Es fundamentalmente, hablamos de 244, dice el efecto principal de la afectación es inoponible a los acreedores de causa anterior a la afectación. O sea, si a mí me están reclamando un crédito posterior a la afectación del bien inmueble como dentro del régimen de protección de la vivienda familiar, bien, si yo estoy atacando mediante una medida cautelar a los fines del cobro de mi acreencia, y esa creencia posterior a que se puso, se colocó, bien, perdón, o se consagró el inmueble dentro del régimen de protección de la vivienda familiar que establece el artículo 249, ese ya es un supuesto para que no me puedan efectivamente embargar ese bien y el día de mañana subastarlo, como lo van a ver dentro de, si no recuerdo mal, 2 semanas. Artículo 21.10 del Código Civil dice que establece la inembargabilidad de las parcelas exclusivas destinadas a sepultura. Bien, siempre hay una excepción, excepto que el saldo de precio de compra, construcción de los sepulcros o las expensas, tasas, impuestos y contribuciones sean efectivamente que generaron ese crédito que nos están reclamando. Si no es alguno de estos supuestos, bien, en principio son inembargables las sepulturas. Artículo 120 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el salario mínimo vital es inembargable en la proporción que establezca la reglamentación, salvo de deudas alimentarias. Y ahora les voy a mostrar qué significa esto, para que no se pierdan. Nosotros sabemos, ustedes sabrán, porque encima ahora, este mes no, pero el mes pasado y el anterior estuvo bastante en boga el tema, el gobierno establece un salario mínimo vital y móvil, ¿bien? El mismo se va incrementando como consecuencia del incremento de, digamos, los distintos índices que toma el gobierno para monitorar la inflación. Este mes, por ejemplo, en abril del 2022, el salario mínimo vital y móvil, que es el que establece el gobierno que debería cobrar cualquier habitante de Argentina para no caer dentro del régimen de pobreza, bien sabemos que igualmente este monto no alcanza. Bien, pero bueno, hoy por hoy es 28.940. No se queden con este monto, yo lo pongo acá en Power, pero cada vez que tengo que ver el tema lo voy cambiando, porque efectivamente va mutando y ya está establecido, si mal no me equivoco, y acá está, dentro de varios meses, cuáles son los distintos incrementos y cuáles son los montos que hay que tener en cuenta para ese salario mínimo que tenemos. Lo googlean, no es digamos, un dato que no es de fácil búsqueda, difícil búsqueda, perdón. Bien, pero lo que tienen que tener en cuenta es que si efectivamente ustedes
tienen la intención de probar una medida cautelar sobre un salario de cualquier persona, bien, lo que tienen que tener en cuenta es que acá se da una situación muy particular conforme establece el artículo 120 de la Ley de Contrato de Trabajo. Dice, el salario mínimo vital y móvil es inembargable en proporción que establezca la reglamentación, salvo por deudas alimentarias. Bien, si usted va a la reglamentación, el decreto 434 de 87 establece cuáles son esos límites o cuáles son, digamos, los montos por los cuales yo efectivamente sí puedo embargar, digamos, el salario de ese trabajador. Entonces dice, las remuneraciones superiores a ese importe serán embargables en la siguiente proporción. Estamos hablando de ese importe, estamos hablando del salario mínimo vital y móvil. Entonces dice, se puede embargar, pero si las remuneraciones son superiores a un salario mínimo vital y móvil, bien, pero inferiores a 2, o sea, si es superior a 38.940, pero inferior a 38 serán 72, si no me equivoco, 32, 73, bien, si es inferior a 2 salarios mínimos vital y móvil, el porcentaje que yo voy a poder embargar va a ser hasta un 10% del importe que exceda el primer salario mínimo vital y móvil. Repito, igualmente no se asusten, si quieren después subo el power porque esto no está en trabajo, bien. Ustedes, afortunados, no sé qué cantidad somos hoy, lo van a poder ver. Los que no están, necesito ya se están perdiendo un dato que no está en el trabajo. Bien, ustedes, si quieren efectivamente embargar el salario de un trabajador, y después vamos a ver cuáles son las excepciones, que cobre X monto, lo primero que tienen que determinar es si el monto que cobran está por arriba del salario mínimo vital y móvil. Si dicho monto está por arriba de este piso mínimo que establece la ley, bien, yo voy a poder efectivamente embargar el 10% del importe que excede ese salario mínimo vital y móvil si el mismo no llega a 2 salarios mínimos vital y móvil. Bien. Distinta Profe, la una pregunta. situación. Sí. O sea, siempre el máximo, obviamente dependiendo de cuánto cobre, pero el máximo siempre va a ser el 20%. Claro, bueno, si usted ya me estás leyendo el segundo supuesto. Ah, bueno. Claro, por eso. Te estás adelantando, pero es perfecto. Yo voy a tener este primer supuesto en cuanto a si el mismo supera un salario mínimo vital y móvil, pero no supera 2. Si eventualmente las remuneraciones superan el doble del salario mínimo vital y móvil, yo voy a poder efectivamente pagar hasta un 20% de lo que excede, digamos, ese salario mínimo vital y móvil. Ese va a ser el tope, el 20% en principio. ¿Por qué? Porque se entiende que efectivamente un trabajador lo que está haciendo es generando un dinero, pero ese dinero es para vivir, por ende yo no puedo sacar más del 20%, bien, como para pagar un crédito, y ese crédito efectivamente se va a ir pagando con ese porcentaje que se va a ir embargando del salario de ese trabajador, lo voy a tener obviamente a un tiempo X que sea el que me demore el cobro de mi creencia. Supongamos si yo tengo que cobrar, no sé, 20.000 pesos va a ser poco, si yo tengo que cobrar 500.000 pesos voy a tener mucho tiempo, pero no se asusten porque eventualmente ustedes lo que van a hacer es van a ir embargando las sumas de dinero que correspondan, y a medida que ustedes vayan, porque van a tener una sentencia. Esto para que recuerden. Yo tengo la demanda, oponen dos excepciones, se resuelve con sentencia y 13 remate, que lo van a ver la semana que viene, estoy viendo si la semana que viene, van a ver sentencia. Una vez que tengo la sentencia, yo presento la liquidación, que la liquidación es el reflejo fiel de esa sentencia, de 13 remate. Y una vez que ya tengo establecido cuál es el capital y cuáles son los intereses, yo, si ya tengo una medida cautelar, ahora voy a explicar en qué momento se acaban estas medidas cautelares, yo tengo una medida cautelar que va ingresando dinero a la causa, yo lo que voy a hacer es con esa liquidación, lo primero que voy a pagar es costos y costas de proceso, honorarios del abogado, bien, después voy pagando intereses, voy a tener mi capital siempre hasta la última ratio, o sea, hasta el final. Por ende, si a mí se demora en, entre comillas, pagarme, digamos, esa suma de dinero que estoy reclamando, esa demora en el tiempo igualmente lo que va a generar y va a continuar generando intereses, porque yo voy a presentar actualizaciones de liquidaciones como, conforme, digamos, mi impedimento de poder hacerme de toda esa deuda en un único momento. ¿Bien? Entonces, no es que ustedes van a perder
dinero, digamos, como consecuencia del paso del tiempo, sino que se van a demorar en cobrarlo, pero siempre sepan que primero van a cobrar, como le dije, los gastos del proceso, honorarios de los letrados, en primer lugar, después los intereses que generaron ese capital, y en último, como último punto, voy a empezar efectivamente a cobrarme los intereses. Por lo cual, a mí me demora mucho tiempo porque, obviamente, como dijo la compañera, ese 20% es ínfimo, bien, depende obviamente del salario de cada trabajador, pero supongamos que un trabajador promedio en Argentina gane, no sé, puede decir cualquier cosa, 80.000, 100.000 pesos, bien, ese 20% que efectivamente yo puedo embargar, siendo que el trabajador ya está ganando 2 salarios mínimos vitales móvil, va a ser muy poco, bien, como para poder efectivamente cobrar una credencia que supere los 100.000 pesos, por ejemplo. Profe, Profe, Sí. perdón, una pregunta. ¿El 20% o el 10% lo cobras del excedente de los 39, supongamos? Es decir, el 20% o el 10%, en el caso del ejemplo que dijiste, los 80.000. Exactamente. Yo no puedo lo que tocar excede el un salario salario, mínimo sino lo vital que móvil. exceda. Exactamente. Si este Ah, trabajador bárbaro. cobra una suma superior a 2 salarios vitales móviles, va a ser el 20% de lo que excede un salario mínimo vital móvil. Está ¿Bien? bien. Es así la Bárbaro. cuenta. Gracias. Bien. ¿Quién más estaba para preguntar? no, pero mi pregunta era la misma, o sea, ponele, si cobrara 100.000, se le resta un salario mínimo vital y móvil y a ese monto es el que hay que calcularlo el 20%. Exactamente, es así. Perfecto, gracias. Yo quería Ah. hacer una pregunta. Sí. ¿Puede ser que para alimentos sea mayor el porcentaje? Que en verdad no se metan ahora con alimentos. Alimentos vamos a ver en la segunda parte. No se mezclen ahora. Ahora estamos en proceso ejecutivo, demanda ejecutiva, quédense con este tema. No vayamos a alimentos, porque lo voy a marear y van a marear al resto de los compañeros. ¿Bien? Bueno, ¿Alguna otra pregunta? Si no, sigo. Bien. Hay más supuestos, efectivamente, de inembargabilidad. Estos ya surgen de leyes especiales. Bien, la tienen que saber por cualquier eventualidad, porque ustedes son efectivamente el día de mañana los ejecutantes. Bien, si ustedes divisan algún inmueble que esté bajo el régimen de haber adquirido dicho inmueble a través de un préstamo del Banco Hipotecario Nacional, conforme surge la ley que está determinada, bien, en principio, ese bien inmueble, esa casa, departamento, lo que sea, que se haya adquirido a través de ese préstamo bancario del Banco Hipotecario Nacional exclusivamente, va a ser inembargable, ¿bien? Porque efectivamente surge brinda una especie de protección extra, digamos, a ese inmueble, porque se entiende que es de una persona que tuvo que efectivamente o consiguió, digamos, adquirir ese bien como consecuencia de un préstamo en una situación particular que establece la ley. Después, jubilaciones y pensiones, en principio son inembargables. Lo mismo que los salarios de los empleados públicos. Pero tengan en cuenta lo siguiente, y esto se da mucho en la práctica, yo les remarqué ahí, con una excepción, fundamentalmente de los salarios de los empleados públicos, que dichos préstamos, bien, sean, queda limitado, digamos, la excepción de inembargabilidad si dicho crédito surge de obligaciones emergentes de préstamo de dinero o de compras de mercaderías. Si se da uno de estos supuestos, en principio, el embargo de un empleado público es embargable. Y lo que pasa realmente en la práctica es que cuando pide un embargo de un empleado público, o incluso en muchas situaciones de un jubilado o pensionado, el embargo se da. ¿Bien? Lo que se intenta ver, ustedes vuelvo a repetir, estamos en un proceso ejecutivo. Un proceso ejecutivo donde en principio, si ya sea que tenemos un título completo o un título incompleto, que ahora vamos a ver cómo efectivamente darle la fuerza necesaria para que tenga acreditado el señor de derecho, pero una demora, lo que surge de ese título tiene que efectivamente una creencia que no se abonó al ejecutante. Como consecuencia de esa creencia, lo que intenta brindar el proceso, digamos, ejecutivo a ese actor, digamos, es la forma para poder cobrar lo más rápido posible su deuda. Bien, si esta persona efectivamente es un empleado público o es una persona que esté jubilada o pensionada, nosotros, al inicio del proceso, cuando efectivamente pida medida cautelar, no lo podemos saber. ¿Bien? No lo podemos saber. Incluso puede ser que lo denuncie, digamos, el ejecutante, pero que nos diga efectivamente, no, bueno, y este pagaré se firmó como consecuencia, si es que lo quiere decir,
de mercadería que le brinde. Bien, pues ustedes pueden poner el motivo dentro de pagaré, o puede ser que no me digan nada, pero como ya surja de pagaré por compra de mercadería, ya es uno de los supuestos de excepción de inembargabilidad, y por eso nosotros automáticamente se lo damos. Si no lo dice, igualmente se da. En la práctica se da. Ahí va a ser efectivamente el ejecutante, cuando se presente, quien señale, bien, conforme establece el Código de Procedimiento, un pedido de levantamiento de medida cautelar, quien solicite, digamos, que cese ese embargo como consecuencia de que no sea alguna de estas excepciones que establece, digamos, la normativa. Si efectivamente se acredita, no es que haya acreditado con pruebas, sino con elementos mínimos, un recibo de sueldo de que es empleado público, señalar que efectivamente no se dio como consecuencia de préstamo de dinero ni de compra de mercadería, sino que se dio como garantía de, no sé, la compra de un inmueble, lo que fuere, cualquier otra cuestión, y mínimamente lo tiene, lo denuncia y lo acredita prima facie, en principio, previo traslado obviamente de la contraparte, después debería resolver y ordenar el levantamiento de esa medida cautelar. Bien, lo vuelvo a repetir. En principio, la gran mayoría de los juzgados lo que hacen es otorgar la medida cautelar y va a estar en cabeza del ejecutado quien cuando se presente solicite el levantamiento de esa cautelar. Otros supuestos de inembargabilidad son todos los bienes imprescindibles para la redifusión y que surge de la ley 22.285. Son supuestos especiales. Perdón. Lo que quería decir, voy a tener un segundo, después vuelvo al Power. Nosotros tenemos, nosotros dentro del proceso ejecutivo, ustedes saben que hay varias posibilidades. Cuando se inicia, pueden solicitar que se lleve mandamiento de intimación de pago solo, bien, y piden alguna de las medidas cautelares conforme ahora vamos a ver. O puede ser que pidan que se lleve mandamiento de intimación de pago y embargo, bien. Ese y embargo, en principio va a ser embargo de bienes muebles. Esto se lo digo, yo porque como consecuencia de vivencias, bastantes años que tengo dentro del Poder Judicial, nunca es aconsejable. Nunca es aconsejable efectivamente el embargo de bienes muebles. Bien, los bienes muebles, ¿cuáles son? Como yo les dije, todos los que no sean de uso diario, del hecho cotidiano de esa familia, bien, y dentro de esos, como para enumerarles, si la familia tiene un solo televisor, no se lo van a poder embargar. Si la familia tiene, por ejemplo, una lavarropa, no se lo van a poder embargar porque es de uso diario. Si la familia tiene un microondas, no se lo van a poder embargar. ¿Qué le van a poder embargar? Le van a poder embargar a esa familia si tiene, no sé, 5 plasmas, bien, le van a dejar uno efectivamente y los otros 4 plasmas lo van a embargar. Si tienen, hoy ya no se usa, pero anteriormente cuando se usaban los equipos de música. Si tienen, no sé, algún tipo de reproductor de música que se les ocurra. Si tienen dispositivos electrónicos caros. Si tienen bicicleta, pero más de una bicicleta, o puede ser incluso que la familia diga, no, mira, para la bicicleta vamos al colegio, ¿bien? Y yo voy a trabajar, y el padre y la madre, por ende tampoco vas a poder embargar. O sea, vas a tener una disyuntiva de que efectivamente vas a tener que embargar bienes muebles que van a tener que ir con los oficiales de justicia individualizar, y encima se te dan otras dos opciones, que esa embargo, en principio, queda el bien embargado, pero continúa en el uso el ejecutado. Porque si vos efectivamente vas y embargás muebles, y los querés retirar, vas a tener que tener embargo y secuestro. ¿Bien? Y si vos secuestrás esos bienes, los vas a tener que llevar, y vos los vas a tener que efectivamente conservar hasta el momento de la subasta. Y a vos te va a generar un espacio, ¿bien? Supongamos que son pocos objetos, un espacio, pero además de tener los bienes ocupando un espacio, vos vas a ser responsable si te llega a pasar algo. Si ese bien por algún motivo sufre un desperfecto, si ese bien desaparece, si ese bien te lo roban, y no puede llegar a la subasta, que es bastante más tarde, bien, y hay que ver cuánto conseguís en la subasta, vos vas a ser responsable porque efectivamente si vos pediste el embargo y el secuestro de ese bien, vas a ser el garante, digamos, del resguardo de esos bienes. Por ende, nunca es aconsejable. Y por más está decir que efectivamente cuando se lleva a cabo el embargo de bienes muebles, bien se ha dado situaciones, no en una oportunidad, en varias oportunidades donde el abogado que efectivamente tiene que ir con el oficial de justicia, bien, no la ha pasado bien.
Y no le ha pasado bien hasta incluso llegar a recibir golpes por parte, obviamente, del ejecutado o ejecutada, que cuando estaban embargando los bienes, obviamente quedaba a la deriva, sino que tenía el auxilio de la fuerza pública, la policía. Pero si por algún motivo la policía se retiraba, o si la policía en ese momento no podía ir, ustedes igualmente querían llevar a cabo esta labor, ustedes como abogados van a ser la primera carita que va a haber junto con la oficina de justicia, pero la justicia obviamente lo va a mandar a ustedes al frente primero, de la ira que pueda llegar a tener esa persona a la cual están embargando bienes muebles. Entonces, con todo esto que les dije, en principio, no les estoy hablando de parcial, le digo para la vida real, nunca les conviene embargar bienes muebles, bien que estén dentro de la vivienda, digamos, de esa persona que está efectivamente viviendo de ustedes una suma de dinero. Intenten por todas las formas de encontrar algún tipo de bien. Ahora vamos a retomar el PowerPoint para ver qué tipo de bienes efectivamente o qué tipo de medidas cautelares que pueden solicitar, digamos, las más utilizadas en los procesos ejecutivos, ¿no? Profesor, Sí, te escucho. una pregunta. Si ocasionalmente viera que no hay inmuebles por parte del ejecutado, pero sí tiene muebles, por ejemplo, por decir 3 autos, quisiera embargarle 1 o 2, ¿cómo es el tema del resguardo? Ahora se lo voy a decir, porque una cosa es igual el embargo y otra cosa es el secuestro. Ahora les voy a mostrar cuáles son las diferencias entre el embargo y el secuestro, y cómo se materializan cada una de ellas, y qué es lo que en principio les convendría. Igual sepan también, y esto es lo mismo que se lo digo ahora más adelante, estoy un poquito por no ver una voz. Ustedes, bien, si efectivamente ya tienen un bien mueble registrable como es un automotor, moto, una moto de agua, un velero, lo que sea que efectivamente esté, que sea un bien mueble registrable, o sea que tenga un registro que efectivamente se pueda trasladar, van a poder pedir siempre y cuando tengan un título completo, un título incompleto, que efectivamente hagan el procedimiento que ahora vamos a ver, van a poder pedir el embargo de ese bien, siempre y cuando ese bien tenga, digamos, alguna proporcionalidad en cuanto al valor a lo que ustedes están reclamando. ¿A qué voy? Y se los voy a bajar al básico. Como decía el compañero, si efectivamente yo sé que mi deudor tiene 3 autos, bien, a mí me está debiendo 50.000 pesos, yo no voy a poder trabarle embargo en los 3 autos. Bien, yo voy a intentar trabarle el embargo sobre los 3 autos, pero efectivamente, si el juez o la jueza es una persona con mínima experiencia, me va a decir, no, espera, a vos te están debiendo 50.000 pesos, perfecto. Con un cuarto de un automotor, bien, supongamos que es un automotor normal, no estoy hablando de una alta gama, sino un Clio, les traigo el ejemplo más básico, un Clio, si usted tiene un Clio, con mucho menos, obviamente, que ese Clio, ya van a poder efectivamente cubrir la deuda por los 50.000 pesos que están reclamando, como consecuencia de un título privado, un pagaré, lo que fuere. Bien, entonces, ese juez no va a ordenar efectivamente que se trabe embargo sobre los 3 bienes muebles registrables, porque eso es lo único que va a ustedes a generar, digamos, algún tipo de coerción en cuanto al ejecutado, que se va a ver obligado a venir corriendo al proceso y efectivamente abonar. Esa no es la intención de las medidas cautelares. Las medidas cautelares serán para resguardo, para que el día de mañana, si usted tiene una sentencia, no quede, como siempre se dice, en un hermoso cuadrito, digamos, en el estudio de ese abogado, sino que se pueda cobrar. Pero no van a ver, lo que se genera en el proceso ejecutivo o en cualquier tipo de proceso, no es una situación de ahogo para el ejecutado, sino que únicamente resguardo, bien, de esa futura sentencia para que cuando efectivamente llegue al momento de liquidación haya un bien para poder subastar eventualmente y poder cobrarse esa deuda de dinero que ustedes están pidiendo. Volviendo a lo que dijo el compañero, si yo efectivamente ya conozco que tiene 3 automotores, bien, y supongamos que a mí me está debiendo, no sé, 500.000 pesos, con uno me alcanza, lo que tengo que hacer es denunciar, digamos, el dominio, los datos de ese automotor, para que el juez, ya sea o conjuntamente con la vigilancia de mandamiento de estimación de pago o con la antelación, ordene la medida cautelar de embargo
preventivo o embargo ejecutorio. Vamos a ver que dentro del proceso ejecutivo ustedes pueden pedir embargo ejecutorio sobre ese bien inmueble. Van a trabar la medida, el juez la va a ordenar, ustedes la van a trabar, y para poder trabar la medida, lo que tienen que hacer es llevar un oficio al registro automotor donde esté efectivamente ese bien automotor radicado. El registro va a tomar nota, una vez que toma nota, dentro de los 3 días, conforme establece el artículo 198 del Código de Procedimiento, van a tener que notificar por cédula, bien, al ejecutado, que efectivamente se trabaron una medida cautelar. Por eso yo les decía que en el tiempo, si ustedes tienen un título completo, un incompleto, que vayan a poder efectivamente realizar las tareas que ahora voy a señalarles, siempre les conviene pedir la medida cautelar. Una vez que tienen la medida cautelar pedida y ordenada por el juez, bien, la traban. La traban como es, mediante el mecanismo para poder oficiar, digamos, o poder hacerle saber al registro que se trabó una medida cautelar mediante un oficio. El oficio es una reproducción fiel de un proveído donde se ordena o donde el juez ordena efectivamente la medida cautelar, embargo ejecutorio o embargo preventivo, que es un proceso de conocimiento sobre un bien determinado. Bien, van con ese oficio de registro, una vez que ha trabado, vuelve, lo hace saber en el juzgado, pero haciendo una presentación electrónica en el expediente. El juez lo que va a ordenar es, conforme al 198, que se libre cédula, bien, dentro de esos 3 días, ustedes tienen que venir al juzgado, que se libre cédula al ejecutado, como para que tome conocimiento de ese embargo. ¿Por qué? Porque cualquier inconveniente o situación que le genere algún tipo de perjuicio al ejecutado, ustedes van a ser responsables como consecuencia de ese embargo si el día de mañana, pongamos la sentencia, no sale como corresponde, como ustedes piden. Bien. ¿Quedó claro eso? Igual después Sí, se lo profe, repito bien me quedó por una las duda. dudas. Sí. O sea, me quedé medio atrás, pero me quedó en la duda de cuando solicitamos el mandamiento de intimación de pago conjuntamente con el embargo. ¿Usted dijo que se podía hacer exclusivamente sobre bienes muebles o que no lo hagamos sobre bienes muebles? No, O no, sea, yo lo que recomendé es que no se haga sí, sobre es no bienes hacerlo. muebles. Yo lo Perfecto, pero podemos recomendé. solicitar el embargo de cualquier otra cosa, Claro, incluso de ahora, bienes muebles, aunque no nos convenga. claro, ustedes pueden, si ustedes no le queda, si ustedes tienen un bien inmueble o mueble registrable, vamos a seguir el orden, esperen, voy a dejar de compartir un segundito. ¿Cuál es el orden de cualquier medida cautelar que ustedes vayan a pedir? En primer lugar, embargo de haberes. ¿Por qué? Porque es una suma líquida. Bien, directamente embargan haberes sobre ese trabajador o esa persona que ejerce la producción libremente y efectivamente tiene un ingreso. Bien, embargo de haberes o embargo de cuentas, y lo que van a generar es, mediante ese oficio al empleador o a la entidad financiera donde tenga cuenta esta persona, que directamente ese dinero se embargue y se deposite en una cuenta abierta a nombre de Autos, ¿bien? A nombre de ese cliente. En primer lugar, fundamental, si saben que es un trabajador, o si saben que efectivamente es un profesional y tiene cuentas, o es un trabajador y tiene cuentas también, primero embarguen sumas de dinero, siempre. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se evitan la subasta correspondiente del bien que quieran el día de mañana ejecutar. Primer orden. Segunda orden, si ustedes tienen un bien inmueble registrable o un bien mueble registrable, vayan para eso. Bien, efectivamente, van a traer un embargo en el registro de propiedad automotor, que están localizadas en la ciudad de Mar del Plata. Hay un equipo de 12, me parece, una cámara de automotores que tiene efectivamente, si ustedes no saben en cuál está, para poder enviar un oficio y determinar en cuál tiene radicado ese automotor. Se traba el embargo, se ordena, bien, conjuntamente con el primer despacho o con antelación, se ordena la traba del embargo, ustedes van con el oficio de registro, traban la medida cautelar y después le libran el mandamiento de intimación de pago. ¿Bien? Y lo mismo con respecto a los bienes inmuebles, que van a tener registro en la ciudad de La Plata, ustedes van a trabar la medida cautelar, bien, por intermedio de un gestor o ligando un oficio electrónico. Hoy por hoy, antes se hacía mediante gestor, el gestor tenía que ser de papelito, igual se sigue manteniendo algo hermoso, que no sé si lo voy a mostrar ahora, no, igual tengo. Cuando ustedes traban una medida cautelar sobre un bien inmueble, bien, como le dije, cuyo registro está situado en la ciudad de La Plata,
siempre tiene que ir acompañado por un folio de seguridad. El folio de seguridad es una hojita verde, ahora es una hoja verde, un formulario, perdón. Esto es, se lo muestro porque yo soy el que tengo el resguardo. Esto se denomina folio de seguridad. Este folio de seguridad va a ir acompañado con cada oficio que se diga registro de propiedad inmueble en la placa. En este folio, que tiene un número cada uno de ellos, es único, bien si se pierde uno, hay que hacer una denuncia, un trámite administrativo simple, pero bueno, es una responsabilidad que tiene obviamente no únicamente el abogado, sino el funcionario que tiene el resguardo de lo mismo. Pero cuando ustedes pidan cualquier tipo de medida cautelar, y acá están todos los datos del inmueble, bien, acá se va a poner, efectivamente, se va a individualizar cuál es la medida cautelar que estoy pidiendo. Bien, ya sea embargo, inhibición, lo que fuera. Bien, porque este folio de seguridad, en principio, también sirve para las anotaciones en el registro de propiedad inmueble, bien, para medidas cautelares de tipo personal, como la inhibición. Profe, Bueno, sí. Una pregunta. Entonces, el juez lo que va a hacer primero es solicitar, es decir, el oficio para trabar el embargo, y luego lo intima de pago. Ahora, el ejecutado, es decir, le tiene que... No. Primero se traba el Después, embargo. no, después lo hace todo en un mismo proveído. Ustedes son los que tienen que primero diligenciar el oficio. Ustedes ya después les piden mandarina, pera y manzana, le va a dar mandarina, peras y manzana. Ustedes son los que, en primer lugar, si yo le pido una medida cautelar y que se lleve mandamiento de intimación de pago, Sí. si me da las dos, siempre primero traben la medida cautelar. ¿Por qué? Porque Sí. si yo el mandamiento de intimación de pago, lo estoy Claro, ya ayudando. se notificó. Claro, Y yo no le me estoy quedó nada ayudando para para que se embargar. defienda de los bienes. Por ende, primero trae la medida cautelar y después libre mandamiento de intimación de pago, porque no hay un resguardo en cuanto a si tiene que hacer uno primero o el otro. Y es más, pueden pedir una medida cautelar autónoma, lo único que tienen que saber es que en el plazo de 10 días tienen que utilizar la acción principal como para que no caiga esa medida cautelar. Pero si ustedes Una están, pregunta. Entonces, la medida déjame terminar, cautelar... déjame terminar. Si ustedes están en el marco del proceso ejecutivo, bien, obviamente no desdoblen ese pedido de embargo o de medida cautelar. Piden todo junto, pero primero diligencia del oficio, bien, de la medida cautelar, o la notificación por el medio que sea, bien, de la medida cautelar, y con posterioridad, libre mandamiento de intimación de pago. Ustedes van a ser efectivamente quien va a detentar digamos, los tiempos del proceso. Bien, hasta tanto se trabe la litis. Cuando se trabe la litis ya va a ser el juez quien detente el tiempo, digamos, del proceso. Bien, sí. Claro, esa era la duda, que decir que teníamos que liberar nosotros primero el oficio, pero solicitamos todo en lo mismo, en el mismo escrito. Claro, en un mismo título. Claro, A porque ver, si no, él también tiene que ser notificado por cédula del embargo. pero eso, por eso yo le voy a repetir. Es más, incluso si tienen que preparar la vía ejecutiva, lo piden todos juntos. Preparan la vía ejecutiva, se les otorga la medida cautelar que hayan peticionado, la traban, ya sea en un registro, o empleador, entidad bancaria, lo que fuere, traban la medida cautelar. Cuando llega efectivamente el oficio recibido de la entidad financiera, del registro correspondiente o del empleador, ahí conforme lo establece 198, van a tener 3 días para notificar por cédula bien al ejecutado. Cuando ya lo notificaron, ya está. Le están notificando de que le pagaron una medida cautelar, por ende a partir de ahí viene el mandamiento de intimación de pago. Bien, entonces ya tiene efectivamente trabada la medida cautelar, bien, y le va a llegar al fulano el mandamiento como para que sepan efectivamente Claro, cuánto le están reclamando. claro, esa era la duda. Gracias. ¿Bien? Profe, otra Bueno, duda, perdón. sí. No, me quedé en esto de que una vez que esté trabada la litis, va a ser el juez el que ordene, digamos, notificarle la traba del embargo. ¿Es Perdón, de así? nuevo, ¿cómo? Porque No usted dijo escuché. que si nos conceden el libramiento de intimación de pago y el embargo, primero diligenciemos el oficio del embargo y después con posterioridad el mandamiento de intimación. Pero Sí, usted dijo que si ya estaba trabada la litis, lo hace el juez en realidad, no la parte. ¿Es así?
¿Qué hace el juez? No, eso no sé. ¿Qué hace el juez si toca acabar ahí? ¿Notifica el embargo? ¿O igual lo tiene que notificar la parte? Si no No, fuera no, todo conjuntamente. no, el embargo lo notifica siempre la parte. El juez no lo Ah, hace. bueno. El juez siempre ordena. Si ustedes ven el 198, el juez ordena que se notifique el embargo. No lo hace el juez. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de ustedes. Si ustedes no notifican, bien, como ejecutantes, estoy hablando de ustedes como obviamente si son actores, o eventualmente su responsabilidad como letrados están representando o apoderados de su cliente. Tiene un plazo de 3 días para notificar por cédula una vez que tiene dado cualquier tipo de medida cautelar. Pero ya sea en el proceso ejecutivo o en cualquier tipo de proceso, esto ya escapa del proceso ejecutivo. Pero siempre lo tiene que hacer quien lo requiere. Si yo pido una medida cautelar y acto seguido, o en el mismo escrito pido seguir el mandamiento de estimación de pago, el oficio de registro lo tienen que diligenciar ustedes. La notificación de esa medida cautelar la tienen que diligenciar ustedes mediante cédula. El mandamiento de estimación de pago lo tienen que acompañar ustedes. ¿Bien? Y ustedes efectivamente son los que van a ir haciendo, digamos, o utilizando el plazo que tiene o el término que tienen como ustedes quieran. Ustedes tienen que notificar. Dentro de 10 días, la medida cautelar trabada va a ser bajo su responsabilidad. El juzgado no le va a decir nada. ¿Bien? Efectivamente, es carga de ustedes. El juzgado ya lo ordenó. Una vez que lo ordena, ya esa responsabilidad pasa a ustedes. ¿Bien? Perdón, Perfecto, una gracias. pregunta así no se me pierde. Dice, ¿va con orden de allanamiento o mandamiento cuando el embargo son muebles? No, está implícitamente establecido que cuando se ordene mandamiento de intimación de pago y embargo de bienes muebles, automáticamente ya tiene la facultad de allanamiento, bien, e incluso del uso de cerrajero, para que efectivamente después obviamente brindar si por algún motivo rompe la cerradura, brindarle una nueva cerradura y las llaves correspondientes de esa persona, para poder efectivamente acabar la medida cautelar de bienes muebles registales. Algo que no les dije, obviamente, pero calculo que se lo dijo el doctor Casas. Cuando ustedes tienen el mandamiento de intimación de pago, bien, si en ese mismo acto el demandado tiene el dinero y quiere dárselo, bien, es obviamente el capital más el 30% de la presupuestada que se denomina, que es para cubrir costos y costas del proceso, el oficial de justicia obviamente va a recibir ese dinero y lo que va a hacer es dejar constancia en el mandamiento de intimación de pago y le va a depositar, digamos, en una cuenta abierta a nombre de auto. Pues le va a hacer saber al juez que tiene ese dinero, que ordene una apertura de una cuenta y se va a depositar a nombre de auto como para que el día de mañana puedan hacer la corriente liquidación y libranza de ese monto, de esos montos. Bueno, volvemos así, no se nos hace muy largo. Estábamos en embargo, bien, en un segundo que vuelve Power, embargo preventivo o en verdad embargo, le vamos a ver los distintos supuestos que existen. ¿Qué es el embargo? Dice aquella medida cautelar, bien, que afecta un bien determinado, ya hay una diferencia importante con lo que vamos a ver más adelante, de un presunto deudor, porque ustedes están diciendo que efectivamente esta persona está debiendo como consecuencia de ese título que están trayendo para la ejecución, para garantizar la eventual ejecución futura, bien, acá ya hay una diferencia abismal con lo que vimos al principio con medidas cautelares, si son de tipo conservativas o para, efectivamente, digamos, conservativas, digamos, en cuanto al bien que estoy intentando cautelar, o para garantizar efectivamente una creencia. Bien, que dice, individualizándolo, limitado a la facultad de disposición y goce de él hasta que se dicte la pertinente sentencia. Volvemos un poquito a la definición. Dice, pero es una medida cautelar, perfecto, que afecta un bien determinado. Yo no puedo trabar embargo sobre todos los bienes del ejecutado. Yo voy a pedir que se trabe embargo sobre tal y tal bien. Bien, tengo que determinar, y cuando lo determino o lo denuncio, tengo que hacer en forma taxativa, o sea, con todos los elementos que yo tenga en mi poder. Si es un automotor, obviamente con el principio dominio alcanzaría. Pero bueno, si tienen más datos lo van a acompañar como modelo de automotor, color, lo que sea que tengan. Si estoy denunciando un bien inmueble, bien, los bienes inmuebles, como ustedes saben, efectivamente tienen, digamos, están situados en una calle y en un número. Pero para el registro de propiedad inmueble, esa calle y número no existe. En verdad lo que tienen son datos catastrales.
como yo les dije, bueno, ahora no se lo voy a mostrar si no cortamos, sobre inmuebles piden nomenclatura catastral, que es obviamente todos los datos que surgen de, digamos, el testimonio o la escritura que tengan de ese bien. Usted me va a decir, pero yo no sé los datos de eso. Bueno, lo van a tener que averiguar. Lo van a tener que averiguar porque para poder trabajar el embargo sobre ese bien inmueble, ya sea un departamento, una casa, lo que se les ocurra, un PH, bien, para el registro yo no puedo decir que está situado en Brown 1762. No, tengo que decir efectivamente los datos de la nomenclatura catastral, que lo voy a averiguar obviamente mediante un oficio con antelación, y de esa forma voy a poder individualizar el bien y poder comunicar al registro que se va a trabajar embargo en estas actuaciones. Bueno, como les dije, para garantizar la eventual ejecución futura, acá lo que están haciendo es de antemano, están pidiendo que se traiga una medida cautelar, como para que el día de mañana, cuando tenga sentencia de ese remate, la pueda cobrar, bien, con su correspondiente liquidación. O bueno, esto obviamente surge del autor. Pero hay algo fundamental que quería mostrar, porque si ustedes ven la definición, dice limitado a la facultad de disposición y goce de esta hasta que se dicte la pertinente sentencia. Bien, acá van a ver una pequeña diferencia con los efectos de embargo y que están en el trabajo, bien, que subimos. ¿Por qué? Porque si yo embargo un bien, supongamos inmueble o un bien inmueble registrable, ese embargo, a menos de que lo va a afectar de alguna forma, digamos, a esa persona cuyo titular es el deudor, bien, eso no va a significar que no va a poder continuar con la tenencia o la posesión de ese bien. Bien, yo embargo, pero no secuestro. Bien, entonces, en principio lo que se entiende es que el bien se pone a disposición del juez embargante, pero que esa, digamos, disposición no es que se le va a quitar, digamos, al titular dominial. No se le va a quitar el auto, no se le va a quitar efectivamente la posesión de esa casa, de ese PH, de ese departamento al deudor, sino que yo lo voy a notificar conforme 198, que se da una medida cautelar, bien, como para que sepa que efectivamente en principio, y esto vamos a ver ahora que no, en principio no podría, digamos, venderla a un tercero de buena fe. La cosa embargada continúa, lo que yo decía, siendo propiedad del ejecutado, mientras que dure obviamente el proceso o hasta tanto se llegue a la eventual subasta. El bien embargado no parece una indisponibilidad absoluta. ¿Por qué? Porque yo lo puedo vender, yo lo puedo enajenar. Pero, ojo, porque el comprador, ese tercero de esta relación que yo tengo entre ejecutante y ejecutado, bien, si yo se lo vendo a un tercero, ya no va a ser un comprador de buena fe como establece la ley y que yo no voy a poder oponerle, digamos, este proceso ejecutivo donde estoy reclamando X sumas de dinero, sino que ese comprador va a poder hacerse la casa, pero va a saber que eventualmente está pendiente una deuda, cuya deuda tiene como garantía ese bien inmueble. Por ende, esto obviamente no es recomendación de un tonto, pero nunca compren una casa que efectivamente tiene un embargo, a menos de que el dueño titular digital le diga, no, pero ya lo tengo solucionado, no tengo solucionado nada, y no lo vas a tener solucionado hasta que no se ordene el levantamiento de esa medida cautelar, de la misma forma que se ordenó la traba de la medida cautelar. ¿Bien? Lo que yo le decía, frente a terceros, este famoso tercero de buena fe, los efectos se producen desde que se traba y desde que se comunica el registro. Porque yo puedo tener una traba o en el expediente, pero el expediente no hace publicidad a terceros. La publicidad se da una vez que, efectivamente, digamos, se le hace saber al ejecutado que se trabó la medida cautelar y por ende a partir de ahí todos los actos que realicen ya no van a ser de buena fe, sino que si se quiere eventualmente deshacer del bien, bien, ese comprador, una vez que pide un informe de dominio, ya sea que no esté o esté notificado digamos, el embargado, ya no voy a poder decirle que eventualmente no, como consecuencia de no haber notificado, ya no, igualmente continúo siendo de buena fe. Sino una vez que está notificado, da publicidad a terceros, cualquier cliente que quiera hacerse de ese bien, intentando evitar, digamos, la traba de esta medida cautelar, ya no va a ser posible. Bueno, sí o sí, si son bienes registrables muebles o inmuebles, siempre va a surgir efectos desde la anotación del registro correspondiente. Acá lo que les decía y lo que preguntó el compañero cuando empezamos, si yo tengo un título incompleto, bien, y quiero trabar una medida cautelar en ese proceso antes de poder efectuar la preparación de la vía ejecutiva,
lo que voy a poder hacer es, conforme lo establece 195, fundamentalmente 197, que esto marqué con verde, 191 y 209, es mediante información sumaria, se denomina, traer mínimo, ¿me entiende? Bueno, depende del autor, pero bueno, mínimamente son 2 testigos, bien, traigo 2 testigos al proceso, en una audiencia donde le hago preguntas a los fines de que ese título que necesito, que es un título incompleto y que aún no he preparado la vía ejecutiva, darle la fuerza necesaria para que el juez me ordene una medida cautelar. Vuelvo a repetir, antes de efectuar la preparación de la vía ejecutiva. O sea, yo no lo cito al deudor para que venga a reconocer el instrumento y la suma que le estoy reclamando, sino que yo traigo 2 fulanos, y esto se da generalmente cuando son las entidades financieras, los bancos que están iniciando o están pidiendo una medida cautelar, bien, son los bancos los que traen a 2 empleados, supuestamente 2 empleados que estuvieron al momento de llevar a cabo, no sé, la firma de mutuo, o estuvieron presentes cuando retiró el dinero, o son el staff o el personal que está, digamos, en las cajas. Entonces, ellos vienen y acreditan que efectivamente fulano es cliente, y además de ser cliente, efectivamente firmó el contrato que ahora se está intentando ejecutar. Entonces, con esos 2 testigos, yo de alguna forma acredito la verosimilitud del derecho y acredito en la demora, bien puede ser que me pida una contracautela el juez, si que estoy intentando el embargo de un bien inmueble, si estoy intentando el embargo de suma de dinero, no, porque no sería necesario, sino que con una caución juratoria sería suficiente. Y una vez que tengo efectivamente cumplimentado con este paso previo que establece el 197, a los fines de poder completar el título, pero completar para la medida cautelar, no completar el título para recibir el mandamiento de titulación de pago, me va a otorgar la medida cautelar, yo la voy a poder trabar y después tranquilo transito, digamos, la etapa de preparación de la ejecutiva y después la ejecución propiamente dicha. ¿Bien? Después, como establece esto, no me acuerdo por qué lo puse. Una pregunta, profe. Sí, O sea que entonces hacemos, dentro de la demanda ejecutiva, preparamos la vía ejecutiva y en una cápite decimos, ofrecemos información sumaria para trabar, supongamos, el embargo de un inmueble, donde mediante 2 testigos nosotros acreditamos la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. sí, Sí, ojo, profe. no es dentro de la cápita de preparación de vía ejecutiva. Yo le dije, ustedes tienen la cápita de preparación de vía ejecutiva. Eso es para, Sí. efectivamente, el título. Pero ustedes en la cápita de medida cautelar, dentro de la cápita de medida cautelar, por ejemplo, van a pedir embargo ejecutivo sobre un bien inmueble que denuncio perteneciente al ejecutado. ¿Bien? Sí. Dentro de ese título de medida cautelar, van a decir, a los fines de poder, si tenemos un título incompleto, a los fines de poder otorgarme la medida cautelar previo a la preparación de la vía ejecutiva, solicito que se cite por intermedio ocupado a 2 fulanos, quienes van a acreditar los extremos necesarios que establece el 197, a los fines de que usted me otorgue la medida cautelar embargo ejecutorio. ¿Bien? Entonces, es dentro de la medida cautelar, no de preparación de vía ejecutiva. No es lo mismo. No, claro, pero yo, por ejemplo, si digo, solicito preparación de vía ejecutiva, debajo de la cápite, cuando solicito la preparación de la vía, viene la cápite de medida cautelar. Sí. Ah, eso es lo que me refería. En esa medida, es decir, capaz que no me pude explicar bien, lo dije todo junto. En esa cápite, ahí sí ofrezco información sumaria. Claro, Que conforme sería a la esto. 127, ofrezco la información sumaria u otra prueba. Yo les estoy diciendo porque es lo más fácil. Pero capaz que tienen Sí. otro medio de prueba para poder acreditar los extremos que necesita cualquier tipo de medida cautelar. Pero si el derecho pedir una demora. ¿Bien? Sí. Pero Sí. obviamente que va a ser más engorroso si yo, no sé, acompaño documentación y requiero que se produzca prueba para poder acreditar los extremos necesarios para cualquier medida cautelar. Si yo tengo 2 testigos, que efectivamente, y en principio me van a dar fuerza para la medida cautelar, la produzco en primera audiencia, que esto se denomina, no hace falta que a mí me pongan una ficha, sino que los traigo cualquier día, en las primeras horas y sin turno, se ponen esos testigos. Una vez que tengo esa deposición, ya el despachante va a tener los elementos como para poder analizar si le va a dar o no la medida cautelar. Bien, estamos bien. acá dentro de la cápita de medidas cautelares.
Bárbaro. Y una pregunta, y ahí mismo yo tengo que decir, para que diga que supongamos que son los que recibieron los pagos de la inmobiliaria, los empleados, por un contrato de alquiler, supongamos. Ahí tengo que decir, cito a fulano de tal para que diga si fulano firmó o recibió los pagos. Es decir, la completo ahí a la medida cautelar y en la cápite de prueba. Ahí no tengo que volver a remitirme a lo que solicité el ofrecimiento de prueba. Es decir, eso es la tengo duda. prueba. Chicos, vuelvo a repetir, en la demanda ejecutiva no tengo prueba. Ah, no, claro, porque estamos dentro de la demanda ejecutiva, perdón, No me tengo prueba, equivoqué yo. por eso. Sí, sí, sí. Está bien, ¿Bien? entonces sí, pero sí tengo que decir para qué lo cito. Y sí, porque si Está vos me bien. ofrecés dos testigos, ¿para qué? Si No, vuelvo a no, ya repetir, sé, en la demanda pero ejecutiva no tienen prueba. Yo lo voy a está citar bien, para, efectivamente, crear condiciones al para que juez diga que para que me reconozca. otorgue la medida cautelar que estoy pidiendo, conforme al Está país bien, 197. bárbaro, gracias. Nada. Bueno, y acá lo que le decía, al principio se debe proceder con amplitud de criterio. O sea, si a mí me pide una medida cautelar, porque yo efectivamente, pongamos un título completo, un título incompleto, que ya hice el caminito de la preparación de la medida cautelar, no se denomina preparación, no puedo preparación porque no es preparación. Si ese caminito que establece 127 para darle fuerza, convicción a ese pedido de medida cautelar, bien, lo que en principio el juez debería es otorgarme la misma, porque si no me otorga esa medida cautelar sobre ese bien inmueble o mueble registrable, lo que puede llegar a suceder es que el día de mañana, cuando tenga la sentencia, lo que yo le decía, tengo un hermoso cuadrito para colgar, pero que no me sirva efectivamente para poder ejecutarlo porque no tengo ningún bien para poder subastar. Bien. Clase de embargo, bueno, esto que yo decía, en principio en cualquier tipo de proceso de conocimiento nosotros tenemos el viejo y conocido preventivo. ¿Por qué? Porque esto es efectivamente en el marco de un proceso, con miras al futuro, antes de tener efectivamente una sentencia de instancia de remate. Dentro del proceso ejecutivo se denomina en principio embargo ejecutivo, ¿bien? Porque, vuelvo a repetir, estamos dentro del marco del proceso ejecutivo. Pero, si yo ya tenía un embargo preventivo o ejecutivo, como lo quieran denominar, en el marco de un proceso, y ya efectivamente llego al momento de la ejecución de esa sentencia de casi remate, o si llego efectivamente a la ejecución de una sentencia de un proceso de conocimiento, ya voy a convertir ese embargo preventivo o ejecutivo en ejecutorio. O sea, ya le voy a hacer, yo ya tengo, por ejemplo, el registro correspondiente, un embargo, lo que convendría siempre es convertir este embargo de tipo preventivo o ejecutivo en ejecutorio y de esta forma doy publicidad efectivamente a otros que intenten trabar un embargo o a terceros que quieran adquirir el bien, que ya esté próximo a, digamos, subastar ese bien como consecuencia de haber ya logrado una sentencia de remate. Esto únicamente es van a ver que cambia la denominación, pero es por la etapa donde yo me encuentro, digamos, con esa medida cautelar dentro del proceso. Va a diferir si es antes de la sentencia de remate o con posterior, una vez que están ejecutando, digamos, esa sentencia que han logrado. Bueno, esto, antes de hablar del tema de la duración, esto no tiene ninguna complejidad, sepan que en cuanto a los embargos de los bienes muebles registrables, ya sean inmuebles o muebles, obviamente lo van a ver en el trabajo, siempre está la cuestión de que primero en el tiempo, primero en el derecho. O sea, si usted está en una medida cautelar sobre registro, bien, si ustedes están en primer lugar, van a ser los que tengan más beneficios el día de mañana si llegan a subastarlo, pero van a ser los primeros que se cobren, se van a cobrar la totalidad. Bien, si ustedes tienen efectivamente un bien inmueble que llegan a acreditar que está en cabeza del ejecutado y ya tiene antes que ustedes 6 embargos, y esos 6 embargos, ya hay uno que es ejecutorio o 2 que son ejecutorios, y no traben medida cautelar ahí, a menos que no les quede ningún otro y vayan a caer a la cola para el cobro. ¿Por qué? Porque primero van a cobrar los otros 5 o 6 que tengo adelante, y después si queda algo vengo yo. Bien, obviamente que antes cuando eran las subastas presenciales, no se sacaban tanto dinero, digamos, como son hoy por hoy las subastas electrónicas, siempre que había un embargo, si eventualmente no había ningún otro bien que yo pudiera anotarlo, lo hacía, pero siempre a sabiendas que el día de mañana, al ser, no sé, el quinto o sexto que está dentro del orden de operación de esa medida cautelar, era muy raro que fuera a cobrar mi duración.
Si ustedes ven el 207 del CPC, establece que en principio las medidas cautelares tienen un plazo de duración de 5 años, fundamentalmente todas las que están dentro de los registros, ya sea automotor o de bienes inmuebles. ¿Bien? Pasados esos 5 años, si yo no pido la restricción antes de que venzan, bien, automáticamente esa medida cautelar cae. Bien, yo tengo que acordarme dentro del año 4, mes, hoy capaz de estar un poquito más rápido, antes cuando era en papel tardaban un poquito más, pero no sé, año 4, mes décimo, tenía que sí o sí pedirle al juez, o antes, tenía que pedirle la restricción de la medida cautelar, el juez me iba a ordenar, yo iba a tener que librar el mismo oficio que había librado cuando la trabé, al mismo registro para que tome anotación de la restricción. Y ahí me daba un changüí de 5 años más. Bueno, acá lo decía, registro de propiedad inmueble, lo mismo ya sea medidas cautelares de embargo o inhibiciones. Las inhibiciones obviamente lo vamos a ver, están en cabeza del diputado. Automotores en principio 3 años, después tenemos supuestos especiales, buques y aeronaves, que en principio conforme a la legislación correspondiente también tiene un plazo de 5 años. Pero todas caen si yo no pido la restricción. El 533 del Código de Procedimiento dice que efectivamente habla de orden de traba. Es muy puntual lo que les quería mencionar acá del 533, dice el acreedor no podrá exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicios graves para el deudor, si hubiese otro disponible. Eso significa, ustedes, acreedores, saben que el fulano tiene, por ejemplo, 3 automotores. Bien, de esos 3 automotores, los 3 valen lo mismo. A mí me debe, vuelvo al caso, 100.000 pesos. Y yo le quiero trabar embargo sobre la camioneta con la que trabaja todo el día y con la única que puede transportar, supongamos, materiales. Bien, y yo obviamente no se lo digo al juez, pero le acabo el embargo, cuando se presenta el diputado eventualmente pide levantamiento o sustitución, que son facultades que tienen ustedes, ahí lo establecen en el artículo 203 o 204, establece para ofrecer eventualmente, si yo tengo miedo de que se llegue a la subasta y que me secuestren el día de mañana ese bien y lo subasten, si yo ofrezco bien en sustitución otro bien igual o más caro, en principio el juez, una vez que planteado por el ejecutado, debería resolver y hacerme lugar. ¿Por qué? Porque lo que intenta el juez, que ustedes ven el 533 como lo leí rápidamente, es evitar perjuicios al acreedor. Está bien, debe. Sí, todo el mundo sabe que debe. Pero no como consecuencia de deberle, yo lo tengo que ahogar para que él me pague. No, yo tengo que lograr efectivamente cautelar un bien para el día de mañana poder hacerme mi crédito, pero no ahogándolo. Y de la misma forma es, si yo le pido, supongamos, el embargo de los 3 bienes muebles registrados, los 3 autos. Si a mí con uno me alcanza, ¿para qué voy a trabajar el embargo sobre los 3? Únicamente como para ponerle presión. Lo mismo que se tiene cuenta. Si a mí me denuncian cuentas en 3 bancos, yo no voy a ordenar, o el juez, en verdad, no voy a ordenar que se lineen embargos de cuentas sobre las 3 entidades financieras. No, voy a ordenar una. Si con la resulta de ese embargo en la primera, supongamos Banco de Río, no me alcanza, una vez que el banco me conteste y diga cuánto embargó, bueno, ahí sí le voy a dar la segunda y eventualmente la tercera. Pero si con la primera yo embargo, la suma reclamada más la presupuestada del 30%, ahí terminó. Bien, porque ustedes cuando estaban un embargo, no es que estaban en embargo sobre todo lo que vale el automotor o todo lo que vale la casa, no, ustedes estaban en embargo sobre una suma de dinero, que es la que ustedes están reclamando, más el 30% de presupuestada. El 100 van a trabajar sobre 130.000 pesos, y ese va a ser el monto que van a notificar al registro, a la entidad financiera, al empleador, que va a tener que efectivamente separar para poder enviar el proceso como consecuencia de ese embargo que decretó el juez. ¿Bien? Lo que yo decía acá, de hecho, referencia al cobro de opinión marcante, la resolución del código de procedimiento, obviamente lo que se intenta es premiar a esa persona que efectivamente consiguió el bien, lo individualizó y le clavó la medida cautelar, como para que no sea efectivamente, si yo me duermo en los laureles, que el día de mañana tenga igual beneficio de que alguien que efectivamente logró cautelarlo antes que mi persona. Otro supuesto de medida cautelar, también conocido por ustedes, entiendo, es la inhibición general de bienes. ¿Cuándo se da la inhibición general de bienes? Fundamentalmente cuando no conozco bienes. ¿Bien? No conozco bienes
bienes o no puedo determinar ningún bien en este momento del ejecutado. Yo tengo que denunciar esto. ¿Bien? No es que puedo decirle, bueno, la verdad que no sé si tiene o no tiene, así que te pido inhibición. No, tengo que decir, efectivamente, después de haber hecho una tarea investigativa, no pude dar con ningún tipo de bien eh, por parte del ejecutado. Por ende, bien, lo que le voy a solicitar es la inhibición general de bienes. Yo antes, es uno de los requisitos que establece el 228, que también está, como yo le dije, 532 del Código de Procedimiento de la parte de ejecución. Es lo mismo, bien, pero el 228 para los procesos de conocimiento en principio, y el 532 es más específicamente para los procesos de tipo ejecutivo. Es lo mismo. Y dice efectivamente la misma situación. Yo tengo que desconocer bienes y denunciar el conocimiento de esos bienes como para poder dar una medida cautelar. Otro supuesto, que ustedes que ven en el punto B, es si yo tengo una medida cautelar trabada sobre, supongamos, un bien inmueble o mueble registrable y el mismo es insuficiente. Si a mí, por ejemplo, me están debiendo 8 millones de pesos y yo voy a trabajar una medida cautelar sobre un Renault 4, bien, que, no sé, ponía que esté evaluado en 300.000 pesos, ante la insuficiencia, si no tengo otro bien para embargar, lo que voy a decir efectivamente es, bueno, y trábese la inhibición general del bien sobre esta persona. La inhibición se traba sobre una persona. Y esa inhibición general de bienes se anota en el registro de propiedad inmueble de La Plata, único para toda la provincia de Buenos Aires, y en los distintos registros que están del automotor en la ciudad donde ustedes, obviamente, o del demandado, ejecutado, viva. Bien, son como dos caminos distintos. Si yo lo trabo en el registro y el día de mañana aparece un auto, yo no tengo trabado la medida cautelar, ese auto puede salir efectivamente de, digamos, dominio del ejecutado. Si yo trabo en el registro de propiedad inmueble y el día de mañana adquiero una vivienda, un departamento, un PH, una casa, como decía hoy, bien, y yo tengo únicamente sobre el registro automotor, no voy a poder efectivamente ejercer mi preferencia o mi prelación, digamos, sobre otro embargante que lo descubre y le traba el embargo. Entonces, cuando escriban o cuando en verdad le escriban la inhibición final de bienes, trábenlo sobre ambos registros, el automotor y el registro de la propiedad inmueble. Y obviamente, ustedes saben o pueden saber que esa persona tiene algún tipo de posibilidad de hacerse de una lancha, de una moto de agua, cualquier tipo de bien inmueble que tenga registro, traben. Porque si no, el día de mañana, si ingresa, digamos, un bien al dominio de esta persona, no van a poder efectivamente trabarle esa posibilidad de deshacerse de bien. ¿Bien? Bueno, lo que yo decía, en ambos casos debe alegarse y probarse si tengo enunciados, ya sea la insuficiencia o que desconozco bienes, fundamentalmente el conocimiento de bienes se denuncia, no se acredita, siempre subsidiar el embargo, o sea, si ustedes pueden dar una medida cautelar, embargo de, yo les dije, de salario, de cuentas corrientes, de cuenta de caja de ahorro, de un bien inmueble registrable, lo que sea, siempre les conviene primero el embargo. ¿Bien? Si no pueden, no consiguen o no les alcanza, va en inhibición. ¿Bien? Pero fundamentalmente como supletorio, como última ratio, o sea, queda en la cola. Obviamente que, conforme establece 203, que esto es para el tema de sustitución, levantamiento, el deudor puede solicitar el levantamiento de esta medida si efectivamente les genera un perjuicio y da bienes suficientes a embargo. O sea, en lugar de inhibición ofrece un auto, una casa, no sé, un salario que te cobra una suma de dinero que deposita en el expediente, no como pago, sino como caución. Bien. Por ende, con esta sustitución se le corre el traslado del lector. El actor, obviamente, en principio, si con ese monto considera que puede alcanzar a cubrir su demanda, va a autorizar el levantamiento o sustitución. Si no le alcanza, eventualmente se va a oponer y va a ser el juez el que resuelva. Bien, esto, a contraposición de lo que pasa en el embargo, no ofrece una preferencia. O sea, yo por trabajar en inhibición, si el día de mañana aparece un bien, no es que esté en mejor posición que otro que lo hace dentro de 2 semanas, sino que vamos a estar en el mismo piso, el mismo rango. Secuestro de bienes. Esto es importante porque en el marco del proceso ejecutivo siempre se presta la confusión cuando, por ejemplo, están secuestrando un automotor. El secuestro, en principio, bien, se puede pedir en forma autónoma, pero viene casi siempre de la mano del embargo. O sea, yo en primer lugar embargo un bien registrable, mueble, bien,
Y el día de mañana, cuando ya estoy pronto a subastar, lo que voy a pedir es el secuestro del bien para poder efectivamente, digamos, tener un resguardo. ¿Bien? Pero si no, en principio, si ya tengo el embargo pedido y no acredito o denuncio que ese bien, suponemos una moto, esa moto, el ejecutado la está rompiendo, no la está cuidando, no tiene seguro, la está dejando la noche sin cadena de seguridad, lo que fue, si no acredito o denuncio supremo, pero no van a dar secuestro. Yo para poder efectivamente solicitar y que el juez me dé el secuestro del bien, una vez que tenga acabado o no el embargo preventivo, lo que voy a tener que hacer es de alguna forma denunciar y que es más fácil acreditar lo que yo esté denunciando que esté pasando. Pasa mucho con los automotores, cuando efectivamente saben que acabaron el embargo, digamos, el dueño del automotor dice, bueno, yo lo tengo perdido por perdido, le saco el seguro, lo dejo dormir afuera, pero si le quieren robar las ruedas, que se lo roben. Bueno, si se da alguna situación, si ustedes tienen miedo de que pase algo de esto, lo que deberían pedir es un secuestro del bien. ¿Qué pasa? Lo mismo que yo les dije con los bienes muebles. Si yo pido el secuestro del bien, yo efectivamente voy a tener que ir con el oficial de justicia, denunciar dónde está el bien y hacer el acto de secuestro del bien, llevármelo y va a estar bajo mi cuidado y control ese automotor. No lo voy a poder utilizar, ¿bien? No lo voy a poder dárselo a un tercero para que lo utilice, lo use. No, yo lo único que voy a tener que hacer es resguardarlo. ¿Cómo se hace generalmente con un automotor? Se paga una cochera, ¿bien? Interín, yo voy a pagar esa cochera, ¿bien? Si en la cochera me lo rayan, me roban una rueda, lo que fuere, yo me hago responsable. Entonces, generalmente, el secuestro se lleva a cabo cuando ya estoy casi a el inicio, digamos, de la subasta de ese bien. Si no, queda en cabeza el bien del ejecutado, el mismo lo puede continuar utilizando hasta que efectivamente yo ya tengo todos los elementos necesarios como para poder iniciar la subasta del bien, que ahí sí, efectivamente, como consecuencia del inicio de subasta, viene la mano del secuestro del bien, como para poder el día de mañana mostrarlo, darle publicidad, para que los futuros, digamos, compradores, entre comillas, o pujantes dentro de la subasta virtual, puedan verlo, efectuar el reconocimiento correspondiente y ofrecer alguna suma de dinero para ese bien que esté intentando subastar. Los casos típicos, bueno, como yo les he dicho, los automotores, o las motos, o un motor de agua, o cualquier bien que efectivamente se pueda trasladar. Eso es fundamentalmente donde se pide el secuestro de bienes. También la jurisprudencia, y es un caso particular, pero bueno, para que tengan en cuenta, como consecuencia de un cheque rechazado por falta de fondo o cuenta cerrada, efectivamente otorgó la posibilidad de secuestrar un bien, pero tómenlo como un caso paradigmático que está en el trabajo como para que tengan en cuenta. Y después habla de otro supuesto que es el depósito judicial, que no se habla de derecho de retención, sino de mantener bajo mi dominio, digamos, ese bien, pero fundamentalmente una vez que tengo trabado una medida cautelar, porque tengo que tener tengo que pedir el secuestro como para poder efectivamente no ejercer el derecho de retención sobre ese bien mueble registrable, sino como para poder tenerlo como consecuencia de la medida cautelar, secuestro del bien, una vez que yo lo tengo obviamente bajo mi dominio. Bien, si no, efectivamente debería solicitar, debería en principio devolverse al dueño y solicitar un embargo preventivo o ejecutivo que el día de mañana convertirlo en secuestro. Bueno, esto para que vean efectivamente cómo surge la orden, digamos, dentro del proceso ejecutivo. Ustedes piden la medida cautelar, y en lo que va a salir, lo que van a ver efectivamente en un proceso judicial es estas órdenes que estamos viendo en cuanto a la medida cautelar. Y se requiere ese embargo preventivo sobre el bien prendado por las sumas referidas supra, que va a haber un monto, tienen apoyo fin libre de oficio al registro promotor, bien, este es justamente el 12. Al saber que solo deberá proceder a trabar el embargo en cuestión en caso de que se resiste la titularidad. O sea, esto siempre es un atributo que utilizan este juego para decir, a ver, nosotros dimos la orden, el ejecutante denuncia que está en cabeza del deudor, si eventualmente no está en cabeza del deudor, ya sea que antes lo vendió o que estaba desde antes en cabeza de otra persona, no tarda embargo. ¿Por qué? Porque eventualmente
cualquier tipo de perjuicio que se pueda ocasionar como consecuencia de esa traba, no va a estar en cabeza del juzgado, va a estar en cabeza del ejecutante. Lo que se intenta es de alguna forma cubrir, digamos, a ese ejecutante si es que llegó tarde a la traba de la medida cautelar. Acá lo que suele decir, una vez trabada la medida cautelar, háganse saber al accionante. Artículo 198 del CPC. Esto para que, lo puedo repetir para que esté grabado, es uno de los únicos supuestos donde hay un plazo tan corto de 3 días. La gran mayoría de los plazos en el código son de 5 días. Yo siempre me acuerdo del 198 porque son 3 días. Es uno de los pocos que, digamos, se otorga o se ordena, digamos, con un plazo tan cortito. Bueno, y después acá abajo, bueno, habilitación, y después ya se señala que es, bajo caución juratoria, o sea que ya se entiende que implícitamente otorgó algún tipo de caución, que de hecho es una caución de palabra, bien, no es que tiene que dar ni una suma de dinero ni algún bien a embargo. Bueno, esto mismo, esto debe ser embargo ejecutorio sobre, bueno, un proceso accesorio, eso no vamos a ver la segunda parte, porque pueden trabar efectivamente una cautelar sobre un proceso accesorio para poder, digamos, cautelar una suma de dinero que antes de darle el giro correspondiente a los herederos, ustedes, por algún tipo de deuda que tenga o el heredero o el causante, pueden llegar a trabar algún tipo de embargo sobre esas sumas, que no salgan, digamos, del patrimonio de esa persona o del causante. Y acá, esto fundamentalmente, esto si no me equivoco, es de un escrito de un abogado, ¿bien? Como para que vean cómo se piden, porque esto es lo que siempre ustedes piden. Cuando solicitan el punto correspondiente al embargo de la medida cautelar, que está en el embargo de una propiedad, dice en virtud de los puestos, petición civil de oficio, registro de inmueble, a los fines de dictar embargo sobre el bien matrícula, y acá les dije yo, son todos los datos catastrales, ustedes tienen que identificar estos datos catastrales, ¿bien? Como para que cuando la persona que hace el control del oficio y efectúa el folio de seguridad, pueda efectivamente tener los datos para poder anotarlos y que cuando ustedes vayan a buscar el oficio esté completo el mismo. Ese folio de seguridad que yo les decía, lo firma el juez, y también el secretario o uno, perdón, pues estaba diciendo, no entiendo un mensaje de Matías. Bueno, pero bueno, fundamentalmente el folio de seguridad lo firma el juez y el secretario funcionario que esté en ese juzgado. Por acá terminé. ¿Alguna pregunta? ¿Si queda alguien? ¿No? Bueno, No, gracias. gente, si no hay preguntas, terminamos. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana largo. Descansen. Buen fin de semana. Gracias. Chao, Gracias, buen fin de igualmente. semana, gracias. Chao, gracias, buen Hasta fin de- luego. Chao.